¿Por qué una de las montañas más icónicas del mundo fue cerrada repentinamente al público? Desde desapariciones hasta fenómenos que aterrorizan a los expertos, hoy revelaremos los secretos más oscuros del Everest que han comenzado a salir a la luz. Número 11. El escalador negro. En las laderas superiores del Everest, donde la vida se desvanece y la lógica flaquea, los avistamientos extraños no son raros. Pero una figura ha emergido en los relatos de muchos escaladores, una presencia sombría que no encaja con ninguna explicación conocida. Lo llaman el escalador negro, siempre solo, siempre silencioso, siempre vestido con ropa oscura, sin cuerda visible, tanque de oxígeno ni soporte. Se le ha avistado cerca del Polo Sur, el balcón e incluso cerca de la cima, apareciendo brevemente, ascendiendo con rapidez y luego desapareciendo entre la niebla. Algunos lo describen como demasiado rápido, demasiado ágil, moviéndose con una facilidad antinatural sobre hielo y roca, donde la mayoría tiene dificultades para mantenerse en pie. Otros dicen que no deja rastro en la nieve fresca, ni rastro de su presencia. Un equipo juró que estuvo justo delante de ellos durante más de una hora, hasta que dobló una esquina y simplemente desapareció. ¿Podría ser una alucinación provocada por el agotamiento o el mal de altura? Esa es la teoría más racional. Se sabe que la zona de la muerte engaña a la mente, pero no todos los testigos sufrieron falta de oxígeno, y algunos avistamientos ocurrieron a distancia, vistos a través de lentes transparentes por varias personas a la vez. Algunos creen que es un fantasma, posiblemente un escalador perdido de una expedición pasada, condenado a vagar por las laderas para siempre. Otros se preguntan si es un montañero solitario que vive al margen de la red, realizando ascensiones en solitario imposibles que nadie más se atrevería a intentar. Nadie ha hablado nunca con él, nadie lo ha alcanzado. Y sin embargo, cuando estás solo cerca de la cima, en el silencio entre tus pasos, algunos dicen que puedes sentirlo, que no estás solo. Así que la pregunta sigue en pie: ¿quién es el escalador negro? O tal vez la verdadera pregunta sea: ¿qué es? Número 10. Emboscada de avalancha. El monte Everest se levanta silencioso y alto bajo un cielo despejado, hasta que, como un gigante dormido que despierta, de repente emite un rugido fuerte, sin previo aviso, sin ninguna señal. Solo un estruendo repentino y ensordecedor mientras toneladas de nieve y hielo se desploman por la ladera. Ese es el aterrador misterio de las avalanchas del Everest. Golpean sin hacer ruido, sin un indicio y sin piedad. Los escaladores la llaman la muerte blanca. Y con razón. Algunos creen que ciertas partes de la montaña están malditas, donde incluso un susurro puede desencadenar una avalancha. ¿Lo más aterrador? Nadie comprende del todo qué las causa allí arriba. A veces, es un terremoto, como en 2015, cuando un terremoto masivo en Nepal desató una avalancha que arrasó partes del campamento base, dejando sin vida a 22 personas en segundos. Otras veces, no es nada en absoluto, simplemente la montaña decidiendo sacudirse la nieve. Y luego está el patrón de lo inquietante. Las avalanchas a menudo golpean lugares donde los escaladores han celebrado recientemente un hito. Las tiendas de campaña, instaladas para descansar o celebrar, se convierten de la noche a la mañana en cementerios. Los supervivientes hablan de un ruido sordo, una sensación de presión en el pecho y finalmente una nevada total. Para cuando se dan cuenta de lo que está sucediendo, ya es demasiado tarde. Es como si la montaña observara y esperara. Número 9. Huellas de Yeti. ¿Te has preguntado alguna vez si el mítico Yeti es más que una leyenda? Bueno, allá por 1951, algo sucedió que reavivó el misterio. Eric Shipton, un experto montañista, estaba explorando las laderas heladas del monte Everest cuando descubrió algo extraño. Unas enormes huellas en la nieve, no solo grandes, sino gigantescas, de esas que te hacen detenerte y preguntarte, ¿qué pudo haber dejado esto? A una altitud de entre 4.500 y 4.800 metros en la cuenca de Menlung, Shipton vio una serie de huellas de 2 patas como nunca antes había visto. Sin un instrumento de medición, comparó la huella con la de su compañero y rápidamente tomó fotos. Las huellas estaban distorsionadas, con dedos 2 veces más anchos que los de un pie humano, extrañamente ubicados, y el dedo gordo del pie era demasiado grande. Pero aquí está el truco. ¿Cómo podría alguien caminar descalzo con temperaturas tan gélidas? Esa es la pregunta que deja a los científicos perplejos. Durante décadas, los investigadores han analizado muestras de ADN y pelaje de la región, intentando atar cabos. Curiosamente,
El pelaje encontrado cerca del yacimiento no coincidía con ninguna especie animal conocida. ¿Podría pertenecer al legendario Yeti, que se dice que vaga por los misteriosos picos del Himalaya? Las respuestas a las huellas siguen generando debate y curiosidad. ¿Qué opinas? ¿Son estas huellas una prueba del Yeti, o hay otra explicación que aún no hemos descubierto? Número 8. La misión soviética olvidada. ¿Sabías que el monte Everest guarda secretos mucho más oscuros que sus picos helados? Mucho antes de que Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay hicieran historia, persisten los rumores de 1953 sobre una expedición soviética que intentaba conquistar la montaña más alta del mundo. Es una historia oculta entre la ambición, el secretismo y la tragedia, una historia que incluso la Unión Soviética intentó borrar. ¿Intrigado ya? Permítanme remontarme a 1952. Un audaz equipo soviético se propone escalar el Everest por la peligrosa ruta del norte. Su misión no solo buscaba la gloria, era una campaña propagandística para colocar retratos de Stalin y Lenin en la cima, una dramática reivindicación del dominio soviético. Estos escaladores fueron implacables, alcanzando alturas inimaginables, acampando a 8.900 metros, la zona de la muerte. Pero entonces, desaparecieron, por completo, sin cumbre triunfal, sin retorno, nada. Durante décadas, su historia permaneció en el misterio, el gobierno soviético en silencio. Ni siquiera reconocieron la existencia de estos escaladores. Fue como si la misión hubiera sido borrada de la historia, salvo por una pista, un artículo en el Alpine Journal escrito por Yevgeny Gipner en 1953. Pero ni siquiera eso fue suficiente para descubrir lo que realmente sucedió. En 2017, un equipo de rescate que buscaba a un alpinista eslovaco que falleció trágicamente a causa del mal de altura, hizo un descubrimiento escalofriante. En el campo 4, encontraron una tienda de campaña con 4 cuerpos congelados. No se trataba de víctimas recientes, y aquí está la sorpresa. Ningún alpinista había sido reportado como desaparecido ese año. Entonces, ¿quiénes eran? El Ministerio de Turismo de Nepal ofreció una explicación vaga, afirmando que los cuerpos pertenecían a una expedición anterior, pero las piezas no encajaban. ¿Por qué no se reportó la desaparición de estos hombres? ¿Por qué no se los buscó? Los escaladores rara vez desaparecen sin dejar rastro, especialmente en una montaña tan legendaria. Número 7. Los campamentos que desaparecen. El monte Everest es un lugar donde la realidad se distorsiona, donde el tiempo, el espacio y la memoria se transforman bajo el peso de la altitud y el agotamiento. Pero en 2013, un incidente dejó conmocionados incluso a los escaladores más experimentados. Un grupo que descendía de un intento de ascensión a la cima regresó al lugar donde habían dejado el campamento 3, esperando descansar y reabastecerse. En cambio, no encontraron nada. Ni tiendas de campaña, ni sacos de dormir, ni tanques de oxígeno, solo nieve intacta. No había señales de avalancha, ni huellas que indicaran que se alejaban, y el clima había estado tranquilo. Todo el campamento había desaparecido. Los escaladores inicialmente sospecharon de un robo, algo poco común pero no imposible en el Everest, especialmente con la aglomeración y la intensa competencia por la cima. Pero lo que los desconcertó fue la ausencia de cualquier perturbación, ni marcas de arrastre, ni equipo escondido cerca, ni indicios de una retirada apresurada. Algunos teorizaron que una microrráfaga repentina, una potente ráfaga localizada de viento, podría haber arrastrado todo de la cresta sin dejar rastro. Otros apuntaron a vientos catabáticos, corrientes de aire impulsadas por la gravedad que atraviesan las laderas de las montañas con fuerza de huracán. Pero, una vez más, el clima ese día había sido estable. Más escalofriantes son los relatos de incidentes similares, rara vez reportados, pero que se susurran entre los escaladores, campamentos de altura que se desplazan misteriosamente, equipo que falta inexplicablemente, o tiendas de campaña que se derrumban. Algunos culpan sin motivo a errores humanos o a la confusión inducida por la altitud. Otros se preguntan en silencio si la propia montaña a veces decide recuperar lo perdido. Número 6. Misterio extraterrestre. El monte Everest alberga vistas impresionantes, desafíos extremos y... ¿extraterrestres? En 2012, algo extraño e inexplicable apareció en el cielo sobre la montaña. Un misterioso objeto negro flotando a una altura mucho mayor de la que un dron o un helicóptero podrían alcanzar.
El extraño avistamiento fue capturado por el cineasta David Brashear mientras creaba un detallado panorama fotográfico de la cordillera. La inquietante forma negra desató una ola de especulaciones entre entusiastas de los extraterrestres y científicos por igual. ¿Podría ser evidencia de actividad extraterrestre? Algunos creen que el objeto podría apuntar a bases secretas ocultas bajo tierra cerca del Everest, similares a la infame Área 51. Y no es la primera vez que se reportan avistamientos extraños en la región. Documentos de 1998 afirmaban que se habían avistado múltiples ovnis cerca del Everest, incluyendo un objeto brillante que emitía destellos y sonidos atronadores, así como una estructura metálica en forma de disco encontrada al noreste de Pokhara en un cráter. Los escépticos podrían descartar estos avistamientos como ilusiones ópticas o aeronaves mal identificadas, pero otros no pueden quitarse de la cabeza la sensación de que algo más está sucediendo en este remoto y misterioso lugar. ¿Qué opinas? ¿Son solo historias descabelladas o el Everest esconde secretos que ni siquiera podemos empezar a comprender? Número 5. Dependencia de las cuerdas fijas. ¿Qué es lo que realmente mantiene con vida a los escaladores en el Everest hoy en día? Una palabra: cuerdas. Pero aquí está lo escalofriante. Esas mismas cuerdas podrían estar sellando su destino. Las cuerdas fijas se diseñaron para hacer el Everest más seguro, ayudando a los escaladores a sortear secciones peligrosas sin tener que anclarse constantemente. Suena inteligente, ¿verdad? Pero la montaña no se rige por las reglas del hombre. Cuando cientos de escaladores dependen de una sola cuerda, esta se convierte en un salvavidas y una posible trampa mortal. El día de la cumbre es el caos. Decenas, a veces cientos, de escaladores se enganchan a las mismas cuerdas, formando una línea que se mueve lentamente a 8.500 metros. No hay espacio para pasar, no hay margen de error, un ancla defectuosa, una cuerda que se rompe, y la gente podría caer como fichas de dominó. Y ha sucedido. Peor aún, algunos escaladores no saben cómo navegar sin ellas. ¿Sin cuerdas? Ni idea. En un lugar donde cada segundo cuenta, ese tipo de dependencia es directamente peligrosa. No solo es arriesgado, es imprudente. Y aquí es donde la cosa se pone realmente oscura. Estas cuerdas suelen ser instaladas por sherpas con antelación, en condiciones brutales, con poco descanso y aún menos reconocimiento. Lo arriesgan todo para que otros puedan perseguir la gloria con seguridad. Pero la seguridad es una ilusión cuando todo el sistema depende de un solo hilo deshilachado. Así que pregúntate, si una cuerda te sostiene por encima de una caída de 600 metros, ¿realmente te sientes seguro? La aterradora verdad es esta: el Everest no es solo una montaña, es una olla a presión de ambición, inexperiencia y confianza ciega en una cuerda que podría no resistir. Número 4. El frío que debería haberlos dejado sin vida. Esperas que el Everest sea frío, pero este tipo de frío es diferente. No solo congela los dedos, te roba la mente, distorsiona los sentidos y arrastra a la gente a la muerte como si se durmieran. En la cima, las temperaturas bajan a menos 40 grados Fahrenheit, y eso sin la sensación térmica. El aire atraviesa el equipo de alta tecnología como si nada. Las máscaras de oxígeno se congelan, las baterías se agotan, los dedos se vuelven negros en minutos. Pero es lo que el frío le hace a la mente lo que lo hace realmente aterrador. Se han encontrado escaladores con solo sus capas básicas, un fenómeno conocido como desvestimiento paradójico. La etapa final de la hipotermia donde el cerebro te engaña haciéndote creer que te estás quemando. Otros han sido descubiertos sentados tranquilamente en la nieve, sonriendo, con los ojos abiertos, como si hubieran elegido quedarse sin vida. Aún más inquietante, ahí están las historias de personas que deberían haber fallecido pero no lo hicieron. En 2006, el escalador Lincoln Hall fue declarado fallecido tras desplomarse en el descenso. Pasó la noche solo, sin oxígeno, en la zona de la muerte. Su equipo se fue, dando por hecho que ya no estaba. Pero a la mañana siguiente, un grupo diferente de escaladores lo encontró, sentado, vivo, delirando, hablando de viajes espaciales. Nadie podía explicar cómo sobrevivió. Número 2. Terremoto aterrador. Para Jim Davidson, un montañero experimentado, el 25 de abril de 2015 fue un día grabado en su memoria como el más aterrador de su vida. Escalando en el campo 1, perseguía su sueño de escalar el Everest, cuando un catastrófico terremoto de magnitud 7,8 sacudió la montaña. El terremoto provocó avalanchas,
cobrándose la vida de 18 escaladores en el Everest y más de 9.000 en Nepal y países vecinos. Davidson describió la experiencia como surrealista y aterradora, atrapado en la montaña durante 11 días en medio del caos y la destrucción. A pesar del trauma, Davidson no dejó que el miedo apagara su pasión. En cambio, aprovechó esos 11 días para ayudar a otras víctimas, un acto de valentía que dice mucho de su carácter. Una vez de regreso a casa, la mayoría de la gente habría colgado el equipo de escalada para siempre. Pero no Davidson, impulsado por la determinación, entrenó sin descanso, realizando sesiones de 12 horas para prepararse para su regreso al Everest. Un año después, regresó a la montaña. Esta vez, se alzó triunfante en la cima, el punto más alto de la Tierra. Desde allí, Davidson envió un mensaje sencillo pero profundo a su esposa: «Estoy en la cima del mundo». Su historia es un testimonio de resiliencia, valentía y un espíritu humano inquebrantable, demostrando que ni los momentos más aterradores pueden disuadir a quienes sueñan en grande. Número 1. El misterio de las botas verdes. Si escalas la ruta norte del Everest, pasarás por un punto de referencia más infame que cualquier glaciar o pared rocosa: un cuerpo congelado, acurrucado en una cueva, con botas de escalada de un verde brillante. Durante años, nadie supo su nombre, solo que siempre estaba allí, siempre observando. Llegó a ser conocido simplemente como Botas Verdes. La mayoría cree que es Tsewang Paljor, un escalador indio que desapareció durante el desastre del Everest de 1996. Pero persisten extrañas inconsistencias. ¿Por qué su cuerpo permaneció intacto mientras que otros fueron arrastrados por el viento? ¿Por qué varios escaladores afirmaron haber visto a alguien moverse en la cueva cuando no había nadie más? Aún más escalofriante, a veces desaparece. Nos vemos en el próximo video.